8 en punto. Esta noche vamos a abordar diferentes temáticas como la reforma fiscal, también comicios electorales que se acercan para el otro año, donde se van a implementar los consejos municipales plurales, entre otros temas. Próximas elecciones, cuál será el proceso también que se realizan en los diferentes institutos políticos como en el partido Arena, porque este día hemos tenido conocimiento que no solamente el señor Coqui Aguilar, que en el pasado renunció, sino que también Fernando Fuentes, también quien aspiraba a llegar a la silla edilicia del municipio de Santa Tecla o Nueva San Salvador, si usted así lo estima conveniente. En estudio esta noche, ya lo habíamos adelantado, le damos con gusto la bienvenida al doctor Fabio Castillo, ex coordinador del partido FMLN y connotado jurista en nuestro país. Doctor Castillo, nuevamente es un gusto tenerlo acá en su casa. 8 en punto. Gracias. Señores, arrancamos esta entrevista saludando a Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. Y bueno, señores, arrancamos, nos frotamos las manos porque es una entrevista muy, pero muy esperada, por supuesto, por todos los salvadoreños, no solamente por su servidor. Doctor Castillo, arranquemos un poquito hablando de temas de coyuntura nacional. Y uno de ellos, sin lugar a dudas, es las críticas o elogios que en algún momento se han vertido sobre posiciones encontradas ante la marcha o el viaje del presidente Sigfrido Reyes a Palestina. Más adelante vamos a hablar sobre el tema de las obras de arte y, por supuesto, los regalos navideños. ¿Qué opinión le merece a usted el viaje del presidente de la Asamblea Legislativa? Mire, la derecha, como se dice, ha tomado de encargo a Sigfrido. Yo no es que esté de acuerdo con todas las actuaciones de Sigfrido. Los seres humanos tenemos divergencias en cuanto a muchas cosas. Yo, por ejemplo, en su disputa, le voy a llamar, con la Sala de lo Constitucional, siempre he creído que la Sala tiene toda la razón. Pero en estos tres temas que ha mencionado usted, creo que es realmente una injusticia el acusarlo de esa manera. Creo que todos estamos conscientes que la actitud de Israel con respecto a los palestinos en general es una actitud que no abona nada a favor de la paz. Yo oí el otro día a alguien hacer un comentario que, si no fuera tan trágico, sería simpático, que decía que en el Estado de Israel habían trastocado la Biblia, el Antiguo Testamento, y que ya no era ojo por ojo y diente por diente, sino ojo por ojo, diente por diente, holocausto por holocausto. De víctimas del holocausto en la Segunda Guerra Mundial se han convertido realmente en un gobierno. No hablo del pueblo, no hablo de la religión judía, hablo del gobierno de Israel, un gobierno que está causando un holocausto con respecto a la población de Palestina. Entonces, sin duda alguna, merecen el reproche de todos. Yo le voy a ser franco, yo no hubiera ido a Israel en el lugar de Sigfrido, porque no creo que el viaje de Sigfrido contribuya en nada a solucionar el conflicto, pero sí me parece que se deben dar muestras de solidaridad con respecto a la situación. Ya se llamó en consultas a la embajadora. Y aquí en el país yo recuerdo que antiguamente, cuando un embajador quería venir de vacaciones, lo llamaban en consultas, sin darse cuenta que eso es, le voy a llamar así, un reproche para el gobierno cerca del cual está acreditado el embajador. Entonces ya el Ejecutivo ya tomó alguna medida. Creo que el Legislativo debería hacer lo consiguiente y a eso se debe el viaje de Sigfrido, a expresar una solidaridad para que eso termine. No va a solucionar nada, pero me parece que entre más presión internacional haya con respecto al Estado de Israel o al gobierno de Israel, más podemos avanzar. Ya ve usted que van no sé cuántas resoluciones de las Naciones Unidas condenando la actitud de Israel y que no se ejecutan simplemente
por el veto de los gobiernos de Estados Unidos. Y anticipándome, porque ya mencionó usted los otros temas, el de las obras de arte. Mire, es una barbaridad que critiquen a un funcionario público por impulsar el arte en El Salvador, y sobre todo con respecto a artistas salvadoreños. $120,000 en obras de arte que allí están, nadie se las ha llevado a su casa, ahí están en la asamblea. No es una suma escandalosa. Hay mucha gente en este país, incluido yo, que en su propia casa tenemos más de $120,000 en pinturas. Entonces no es posible que critiquemos a la Asamblea Legislativa por una cosa como esa, por impulsar el arte. Eso solamente indica, de parte de la gente que lo critica, el mal gusto que tienen con respecto a la cultura. Y el otro tema, los regalos. Mire, a mí, como diputado suplente, me llegó una corbatica, que por cierto la iba a traer hoy y no la hallé, ¿verdad? Pero la iba a traer hoy. Pero si eso es un escándalo, por mí, que la Corte de Cuentas o el Tribunal de Ética o el que sea, me mande a decir, mire, su corbata costó $30 y yo con gusto lo voy a pagar, porque sí, la quiero guardar y como le digo, la he perdido con mucho cariño como un regalo que me hizo la Asamblea Legislativa. Le voy a contar otro detalle. Fíjese que usted sabe cómo quiero yo a María Isabel Rodríguez. María Isabel llegó a su despacho y lo encontró desnudo. Entonces hizo una cosa simpática. Llegó a mi casa y me dijo, Fabio, quiero que me preste unos cuadros. Y yo le presté, señales, le dije. Y los que señaló se los presté. Ella correctísima me los devolvió un día antes de entregar el cargo. Hugo Martínez, cuando vio que me habían llegado los cuadros de la doctora, ¿y me los puedo llevar yo? Sí, le dije. Así es que ahora la doctora se había llevado 5. Sí. Hugo Martínez se ha llevado 2 cuadros míos muy lindos que están en Cancillería. Okay. Yo le he pedido que por favor me firme un documentico, no vayan a creer cuando, si algún día, al día que deje el ministerio, que llego yo a saquear la oficina de él. No. Mire, le voy a terminar de contar un detalle con respecto a Hugo, que ya tanto admiración, respeto y cariño le tengo. Cuando entró como canciller del gobierno anterior, me acuerdo que llegó al poco tiempo a decirme, Fabito, yo no uso los coches del ministerio en el fin de semana y me han invitado a una fiesta en una embajada y me da pena llegar en pick-up. Yo le presté un coche bonito que tenía yo porque ahora lo tiene mi sobrino, y así pasamos bastante tiempo porque Hugo, tan correcto, no usaba nunca un coche ministerial en fines de semana. Ok, pero mire qué simpático saberlo, porque ya que me ha dicho del desayuno, voy a llegar de pronto a traer un cuadrito que otro, porque en la oficina lo necesitamos, y si de pronto se presenta la necesidad de carrito, pues también ahí está. Gracias, es por el cariño que le tengo y usted lo sabe. Hablemos un poquito, para cambiar un poquito, hablemos de lo mismo. ¿Qué le parece? Hablemos de Huguito. Y es que a mí me llamó muchísimo la atención, y yo lo dije acá cuando el canciller Hugo Martínez, que mucho cariño, respeto y admiración me merece, yo lo felicité. Y lo felicité y le dije que me había llenado muchísimo de beneplácito al saber que el doctor Fabio Castillo había sido restituido en la comisión consultiva. Luego que también el mismo presidente en aquel entonces, el señor Funes, había dado la orden de que el señor Fabio Castillo, luego que emitiera juicio de valor acá en este mismo medio de comunicación, a los 2 días el señor Funes no le cayó nada en gracia, entonces dio esa orden. ¿Qué opinión le merece? Porque dicen que el tiempo, a mí no me crea, hace justicia. Mire, primero yo no emití juicio de valor sobre el presidente Funes. Emití juicio de valor con respecto a mí, diciendo me equivoqué y lo lamento. Pero yo no dije nada con respecto al presidente. Fíjese que en efecto el presidente giró instrucciones verbales para que me destituyeran. Por supuesto, yo no me imagino que ahora va a aparecer el presidente diciendo que quiere ver
el memorándum u oír la grabación telefónica. Esas cosas, usted comprende que un ministro, un presidente le da una orden, sea de destituir a alguien, sea de nombrar a alguien, sea de darle pasaporte diplomático a alguien, y el ministro no le va a decir al presidente de la República: señor presidente, póngalo por escrito, cumple las órdenes y ya, ¿verdad? Entonces, a mí me ha agradado mucho volver a la comisión consultiva. Es un grupo de gente, todos personas muy cultas, muy inteligentes, con experiencia, y con los que conversamos sobre algún tipo de problemas nacionales que el canciller nos solicita opinión. Claro, el primer acuerdo que tomamos en la comisión consultiva, la primera vez que llegué yo en tiempos de Calderón Sol, fue que todo lo que ahí se conversara era totalmente confidencial, y nadie, ni de izquierda, ni de centroizquierda, ni de centro, centro derecha o derecha, nadie ha violado jamás ese acuerdo que tomamos. Así es que yo le puedo decir que estoy muy contento, porque en mi situación de septuagenario, de viejo, que ya no tengo energías para desempeñar un cargo a tiempo completo, sin embargo, conversar con personas inteligentes no solo lo mantiene a uno actualizado, sino que en algo puede ser que contribuya a uno a la formación de la opinión, o del, ¿cómo le podríamos llamar?, de la recomendación que se le haga al señor canciller. Ok, doctor, como estamos hablando también de Cancillería, ¿qué opinión le merece cuando el señor Funes lo cuestiona, el Faro puntualmente, y que nos acompañó acá, sobre el pasaporte diplomático que se le emitió a una señorita de nombre Michelle Guzmán, conocida, quizás a usted no le suena mucho, pero cuando le comente que en el calor popular se le determina como la Michi? Él retó o llamó en algún momento al canciller a que le comprobara que él había dado la orden para que le diera un pasaporte de esta naturaleza. Como usted muy bien lo ha dicho, nada es por escrito, es decir, una orden verbal, y ciertamente no es familiar ni nada por el estilo del canciller actual. Sí. ¿Qué opinión le merece? Bueno, pues mire, yo definitivamente, y me van a perdonar, no sé si esto es una imprudencia, en una diferencia entre la palabra del presidente Funes y la palabra de Hugo Martínez, yo confío en la palabra de Hugo Martínez. Y fíjese que no digo yo confío más, digo yo confío en la palabra de Hugo Martínez. Es decir, entiendo que no hay ni comparación. Mire, no me haga usted decir cosas que son desagradables para alguna persona, pero yo no sé, pero yo me imagino que Hugo no va a salir contraponiéndose con el anterior presidente de la República. Hugo es una persona leal, y aunque ya no es el presidente de la República, guardará lealtad con respecto a la época en la que fue su subordinado, y me imagino que no va a expresar opinión al respecto. Pero yo personalmente, oídas las cosas que he oído y leídas las que he leído, estoy seguro de que de alguna manera ese pasaporte no fue dado por instrucciones de Hugo Martínez, sino por alguien que tal vez usó el nombre del presidente para eso. Los pasaportes no los expide el ministro, los expide el director de protocolo y órdenes, los pasaportes diplomáticos, tío. Tal vez algún día le podrían preguntar a él cómo fue que él expidió ese pasaporte. Perfecto, respiramos un poquito, vamos a una pausa, quédese con nosotros, señores. Tenemos mucho más que conversar esta noche con el doctor Fabio Castillo. Regresamos. Señores, estamos de regreso, inmensamente privilegiados de que usted siga en sintonía de 8 en punto. Y nuestro invitado de esta noche, el doctor Fabio Castillo. Doctor, seguimos al interior de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Pues bueno, luego que se iniciaron los procesos de antejuicios en dos comisiones diferentes, tanto de la diputada Ana Vilma de Escobar como el diputado Roberto
Dauizón, que ya vamos a hablar más adelante del diputado Dauizón en Santa Tecla. El presidente o el expresidente Funes se retracta por medio de un comunicado y dice de que por el bien de los dos, como dice la canción, lo mejor es retirar la demanda por la tranquilidad del país. ¿Qué opinión le merece? Porque al final no deja entrever, dice claramente que los dados están cargados. Muchas personas se preguntan, bueno, y cuando él era presidente y tenía la mayoría aritmética en la Asamblea Legislativa, ¿acaso no estaban cargados los dados? ¿Qué opinión le merece a usted, doctor? Mire, no se retractó. Okay. En su comunicado sigue diciendo que fue difamado y calumniado. Realmente yo le voy a decir a usted con toda franqueza, yo opino que la diputada Ana Vilma Escobar se fue de boca. Igualmente el diputado Roberto Dauizón. Creo que fue más prudente Ernestito Mason. Se fueron de boca. Hay gente que en vez de ocupar la palabra boca, ocupa otra, pero no la vamos a decir aquí, ¿verdad? Sin embargo, la diputada pidió perdón. Mire que de manera disimulada y esto y lo otro, pero pidió perdón. Y ahora vea usted las actitudes. Ahora que la perdonó el presidente, ahora que la perdonó, dice ella, que va a arremeter contra el presidente Funes y que esto es solo el principio, que va a seguir de frente. Se sigue yendo de boca, realmente. Yo estaba de acuerdo totalmente en que no era un asunto de interés nacional el que una mujer le diga borracho a un hombre. Eso no es una cosa que valga la pena para que una asamblea legislativa discuta durante 8 horas o que los periódicos llenen sus páginas con ese tipo de cuestiones. Eso es una cuestión que no debió haber trascendido a más, porque eso fue lo que ella dijo, ¿verdad? Ella no lo acusó de ningún delito, porque manejar y chocar no es un delito, ¿verdad? No hay para dónde. Entonces, creo que el presidente Funes ha tomado una decisión que a mí me parece sensata, que es la de decir, ya no sigo con esto. Además, como usted sabe, esas demandas por $10 millones por el valor de la fama era una cuestión como de locura, pero fue una decisión sensata del presidente. Creo que la forma en la que lo hizo, eso de decir los dados están cargados, no va contra la asamblea. Esto de los dados están cargados podría ir contra el poder, el órgano judicial, que iba a ser el encargado de juzgar, y no veo por qué está lanzando él esa acusación al órgano judicial, a los tribunales en todo caso de lo penal. No era, si él creía que la sala de lo constitucional era su enemiga, no era la sala de lo constitucional la que iba a conocer sobre eso, a menos que los otros interpusieran un habeas corpus o amparo, que o algo por el estilo. Un amparo era una cosa muy difícil de poner contra una decisión judicial, pero en definitiva. Entonces yo me alegro que el presidente haya tomado esa decisión y no me alegro que ahora los otros quieran tomar la revancha, queriendo continuar con este asunto que no vale la pena. Mire, a mí cualquiera que me diga borracho me desliza, no voy a ir a demandar a nadie porque me está difamando, porque me dice borracho, en absoluto. Así es que eso es lo que le podría decir sobre ese doctor, como incidente. Como una cosa nos lleva a la otra, y como se ha especulado y se ha dicho una gran cantidad de situaciones, ¿de verdad que cree usted que fue la íntima convicción del exmandatario, del ex jefe de Estado, retirar estas demandas? O de una u otra forma, como algunas personas dicen, que ya vamos a ingresar en ese tema, le pudo haber afectado al Parlamento Centroamericano, que bien lo han dicho. Mire, hay una resolución de la Sala de lo Constitucional, solamente tenemos algún tipo de demanda y inmediatamente nosotros pues le quitamos cualquier tipo de investidura que tenga, o en alguna medida, como algunos decían. Mire, lo que sucede es que, como dice la canción, él ya no es lo que un día fue. Sí, pero si le entiendo bien la pregunta,
usted está creyendo, digo usted, yo no, que Mauricio perdonó a los otros para que los otros lo perdonen a él y que no interpongan las demandas que estaban, parece ser, pensando interponer. O porque no le iban a fructificar. Fructificar. Y que el Parlamento, si lo demandaban ellos, le iba a quitar el fuero. Mire, es un poco difícil el especular sobre las motivaciones del presidente Funes, ¿verdad? Yo no me atrevería a expresar una opinión al respecto. Ok, perfecto. Doctor, siempre en el tema de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, me gustaría compartir una nota que usted pudo apreciarla en las diferentes emisiones de Teleprensa acá en Canal 33 y que hablaban precisamente de pedirle opinión la Asamblea Legislativa a la Sala de lo Constitucional acerca de la emisión de ciertas normativas. A continuación, para efecto de ilustración, veámosla. Las medidas cautelares que decretan los magistrados implican suspender la aplicación de las leyes sobre las que se está pidiendo la inconstitucionalidad. ¿Qué pasaría si se suspende el acto reclamado, por ejemplo, en la demanda que está pendiente de inconstitucionalidad de la Ley de Integración Monetaria, por ejemplo, pregunto? Y es lo que los diputados quieren regular. Debemos de determinar si las medidas cautelares en las demandas de inconstitucionalidad debe de quedar abierta o debe de limitarse a cierto tipo de decretos o cierto tipo de leyes. Mandarán a pedir opinión a los magistrados de la Sala de lo Constitucional para saber si también están preparando otro anteproyecto. Así como están resolviendo ellos, ¿verdad? No creo que haya una propuesta de anteproyecto. La otra propuesta es en qué casos los magistrados pueden admitir amparos. Y así pues poderlo ir conjugando y poder ir analizando ambos proyectos y poder obtener un mejor producto. La idea lleva varios años en la Comisión de Legislación. De hecho, los diputados organizaron varios foros para tener opiniones de constitucionalistas que ahora serán tomadas en cuenta. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Ok, esa nota nos sirve de punto de partida, doctor. ¿Qué opinión le merece? Mire, yo quisiera que en efecto en este país los tres órganos del Estado trabajaran en colaboración. Es decir, me agrada mucho que se pidan opiniones a la Sala de lo Constitucional con respecto a algunos puntos que la Asamblea puede tener duda y que en efecto para evitar eso de que se apruebe una ley, se suspende el acto reclamado, no se puede aplicar, etcétera, y estamos en el limbo jurídico de que haga una consulta previa. Eso sucede en Francia con el Consejo Constitucional, que la Asamblea envía al Consejo Constitucional en consulta y el Consejo Constitucional le envía la opinión diciendo, a menos que se cambie la Constitución, esa ley no se puede aprobar. Y los franceses, sabios ellos, entonces discuten en el nivel del cambio constitucional y no en el mero nivel del impulso legislativo. A mí me gustaría que fuera aquí. Este es prácticamente un primer intento. Ojalá que unos y otros procedan de buena fe y que la consulta haya sido hecha para atender a lo que va a responder la Sala. Y ojalá que la Sala responda también con la mesura que el caso amerita. Ok, cambiamos un poquito de tema y vamos a hablar acerca de los últimos acontecimientos en el tema judicial que se han dado en nuestro país. Y es que, doctor, hemos visto a la Fiscalía General de la República en los últimos días girar órdenes administrativas y pedir el desafuero de 3 aplicadores de justicia que el día de ayer salieron con medidas sustitutivas a la detención, pero puntualmente una de estas personas que está ligada a la denominada tregua por algún tipo de llamadas telefónicas, es decir, actos constitutivos de delito, es el padre Toño. Críticas, por supuesto que las hay, porque obviamente yo debo de ser honrado y debo de aplaudir lo que hay que aplaudir, es decir, la flor, la tierrita, lo malo y lo feo. Y en algún momento se ha criticado, mire, y al padre Toño, ¿por qué lo mandan a traer?
¿Por qué piden inmediatamente, después de que los desafueran a los jueces, la detención? ¿Por qué no hicieron el mismo procedimiento? Es decir, el señor fiscal general de la República, que merece todo mi respeto, lo mismo con el señor Flores. Bueno, vamos a partir de que seguramente después del trueno estamos santiguándonos de que el fiscal general seguramente lamenta no haber procedido en su momento de igual manera con respecto al presidente Flores. Estoy seguro de eso. Yo conozco al fiscal y conozco su valoración. Ahora, el padre Toño, mire, yo vengo de ser formado en una iglesia católica a la que por supuesto pertenezco, en la que en la época en la que yo estaba estudiando bachillerato y que estudiamos religión en el colegio, el procesar a un sacerdote era un pecado de excomunión. Es decir, no podía, si usted procesaba a un sacerdote, no podía ir donde cualquier cura a pedirle que lo absolviera. Me acuso, padre, de que yo he sido el que denunció al padre Toño, por decir en el caso. Usted, eran pecados que estaban reservados al ordinario del lugar, así se llamaba. Tenía que irse a confesar con el obispo, quien para darle la absolución lo primero que le hubiera pedido es que retirara toda acusación contra el padre Toño. La iglesia ha cambiado y ha mejorado, pero durante mucho tiempo esto pasó con los curas paitófilos en Estados Unidos. Bueno, vengo de una iglesia católica en la que en aquel tiempo, para ordenarse sacerdote, tenía que ser hijo legítimo de matrimonio católico religioso, en la que además una persona que hubiera hecho oficios manuales no podía ser consagrada sacerdote. Es decir, no hubieran consagrado sacerdote a San José, por ejemplo, que era carpintero, que hacía oficios manuales, y que en algo debe haber hecho el Señor en los oficios de su padre putativo, San José. O sea que no podrían haber sido sacerdotes. La iglesia ha cambiado, indiscutiblemente ha mejorado en cuanto a eso. Yo le voy a decir que como todavía me quedan resabios de esa época, lo que si de mí dependiera haría con el padre Toño. Lo declararía non grato y lo mandaría para España, y se acabó el problema del padre Toño para este país. Aunque pudo o no haber cometido un delito en nuestro país. Ya le dije que yo tengo resabios de la iglesia católica de aquel tiempo. Y como además mi abuela, que era mexicana, me dijo un día, a propósito de alguien que había hablado mal de un sacerdote, me dijo este dicho muy popular en México: el que come cura, reviéntame. Así es que yo al padre Toño no me lo como, no vaya a ser que reviente. Yo prefiero que lo manden a su tierra y que allá ejerza él el sacerdocio conforme a las normas de la iglesia. Ok, para cerrar el ciclo del tema de seguridad, doctor, ¿qué opina de lo que dijo Monseñor Escobar Alas sobre que estamos casi en un estado fallido? Y es que el jerarca católico, en la tradicional homilía del pasado fin de semana, reiteró nuevamente el que él está haciendo un llamado a que no caigamos en el casi estado fallido. El arzobispo de San Salvador, Monseñor Escobar Alas, es mi pastor. Yo pertenezco a la parroquia de la Colonia Centroamérica y lo considero mi pastor. Y en todo aquello que se refiere a materia de fe y costumbres, estoy con él, mientras Pedro no diga otra cosa. Porque en el momento que Pedro, que hoy se llama Francisco, diga otra cosa, yo dejo a mi pastor y voy con Pedro. Pero en materia de fe y de buenas costumbres, yo a mi pastor no lo sigo en materia política. Yo a mi pastor no lo sigo en juicios sociológicos o económicos o de otro tipo que no sea fe, buenas costumbres y moral, que es pariente próximo de las buenas costumbres. Entonces creo que no debemos de pensar la Iglesia Católica o
la opinión del pastor. Es una opinión que él ha emitido como ciudadano y está en su derecho de emitirla como ciudadano. Yo tengo mi duda de que sea conveniente que la emita desde el púlpito. Creo que lo puede decir en una conferencia de prensa, pero en fin, yo no creo que el país sea, El Salvador sea un estado fallido. Don Quique Borgo, el excelente embajador que tuvo Mauricio Funes en España, el doctor Enrique Borgo Bustamante, escribió un articulito en el cual se fue al diccionario lo primero a ver que era fallido. Fallido es el participio pasivo de un verbo que ya el verbo como tal desapareció. El verbo fallir, que en francés existe y que es quebrar, que es que algo que se esperaba que sucediera no sucedió y quebró económicamente. Yo no creo que esa sea la situación del país. El presidente de la República, que es un hombre sensato, hizo unas declaraciones y dijo lo siguiente. Ya me voy a meter en otro tema que seguramente me iba a preguntar usted. Miren, dijo, tenemos que entender que nosotros en estas circunstancias teníamos que o pedir prestado o pagar nosotros mismos. A mí me gusta más que paguemos nosotros mismos que sigamos pidiendo prestado para subvenir, o como se dice ahora, subvencionar a las necesidades de nuestro pueblo. En la declaración del presidente fue incompleta, porque creo que ahí tenemos que escoger entre dos cosas, pero la debemos complementar con lo otro, con ahorrar en el gasto público, con racionalizarlo y reducirlo de alguna manera para equilibrar nuestras finanzas. Ya por ahí no me acuerdo si Roberto Rubio o quien escribió un artículo, que a mí me lo explicó el otro día Arturo Sabla, sobre lo que hemos estado en llamar reforma fiscal. El fisco tiene dos funciones nada más. Una, recolectar los ingresos, y dos, distribuir los egresos. Entonces, reforma fiscal implicaría meternos no solamente a los ingresos, sino meternos también a la cuestión de los egresos. Y en eso no se está haciendo nada por el momento. Creo que la reforma tributaria, como muy bien la llaman ellos, hay que complementarla con la reforma con respecto a los egresos, al gasto del Estado. No sé si vamos a comerciales o tengo tiempo de seguir con este tema. Una pausa, aguánteme un ratito, doctor. Regresamos con mucho más. Quédese con nosotros. Estamos de regreso, señores. Gracias por su preferencia. Doctor, terminamos la idea, por favor, de la explicación de reforma fiscal. Mire, han aprobado algunos impuestos. Yo ya lo dije, que el impuesto a las transacciones bancarias, yo ni siquiera lo entiendo. En primer lugar, se dice el 0.25. 0.25 cuando usted ingresa el dinero al banco, los $1000, por poner en el ejemplo. Pero uno no ingresa el dinero al banco para que se quede en el banco. Uno ingresa el dinero al banco para sacarlo después. O sea que cuando lo saque es otro 0.25. Y así en cada transacción. Ese impuesto yo no lo entiendo. Además, la gente va a empezar a girar cheques por 990. Se les olvidó poner algo que podría haber prevenido eso de los cheques por un poquito menos de 1000, que es decir, en el estado de cuentas mensualmente se suman todos los cheques que usted ha emitido y ahí se sabe cuál es el valor del impuesto. Pero bueno, no quiero darles ideas para que sigan haciendo estas cosas. Los otros impuestos son impuestos que siempre han existido aquí. El impuesto al patrimonio era del 2.5% en una época. El impuesto sobre la renta, que era progresivo, había un cierto nivel en el que era el 60%. Había impuesto de donaciones y de sucesiones. Entonces, a mí lo que me escandaliza es oír a la empresa privada que dice, mire, ese impuesto, hablo del de la renta, va a afectar a los pobres porque nosotros se lo vamos a trasladar al consumidor. Esa no es la actitud patriótica.
Lo que el Estado le está diciendo a los particulares, a todos, a usted, a mí, a todos, es que debemos ser solidarios y que si ganamos bastante, vamos a ganar un poquito menos con la reforma tributaria, pero no le estamos quitando nada a nadie. En consecuencia, la actitud de los empresarios no abona en nada a la solidaridad que debe existir entre salvadoreños. Perfecto. Vamos a hablar un poquito de los comicios electorales, doctor Castillo, y es precisamente porque se plantea no solamente al partido del FMLN, sino que al partido Arena, y de pronto, por ejemplo, en la alcaldía de San Salvador, entra también hoy por hoy el señor Walter Araujo. Hemos tenido un poquito de problemas nosotros acá por la lluvia, pero dicen por ahí que la necesidad es la madre del ingenio. Y este día el señor Fernando Fuentes renuncia también, al igual que Coqui Aguilar, a seguir en el proceso interno del partido Arena en el municipio de Santa Tecla o Nueva San Salvador. Por lo tanto, la madre del ingenio, por supuesto, bajo la necesidad es esta. Muy buenas noches, Fernando, un gusto tenerlo acá en 8 en Punto. Muy buenas noches, Sergio. Gracias por el espacio. Un saludo muy respetuoso al doctor Fabio Castillo y bueno, aquí a sus órdenes. Fernando, muy sintéticamente, cuénteme por efecto de tiempo, ¿qué lo lleva a tomar la decisión este día a renunciar de un proceso interno del partido Arena? Siendo honesto y transparente con los tecleños, este día tomamos la decisión de retirarnos formalmente del proceso para la candidatura a alcalde del municipio de Santa Tecla, debido a varias situaciones anormales que se están dando en el proceso. Un proceso que nunca tuvo continuidad, claridad ni transparencia. Nunca fue definido en su totalidad. Esto lógicamente conllevó también a que se fuesen dando algunas cuestiones con la Comisión Electoral Departamental, no daban instrucciones claras sobre lo que realmente conllevaba el proceso. Luego se da por fuentes confiables y por cuestiones que nosotros pudimos comprobar un manoseo de las nóminas de los electores que van a definir ese proceso interno de selección. ¿Por parte de quién, Fernando? ¿Perdón? ¿Por parte de quién? ¿Un manoseo? ¿Cómo? ¿El manoseo por quién se da? Resulta que uno de los candidatos comenzó a hacer llamadas directas a los electores, a los votantes, pidiéndole su apoyo, pidiéndole su ayuda para que votaran por él. ¿Podemos saber el candidato? Las nóminas no estaban completas y han sido llenadas, pues, de una manera que dejan bastantes dudas. Las nóminas no han llegado, hay sectores que no están conformados completamente, y a última hora pues se nos informó que algunos sectores, básicamente los sectores de la directiva municipal conjunta, no van a votar. Fernando, ¿podemos saber quién es el candidato que empezó a hacer llamadas a los diferentes sectores? Le quiero continuar con esto, que lo que sí nosotros venimos, para amarrarnos de una vez su otra pregunta, es que durante este proceso recibimos algunas llamadas del diputado Daguizón para que nos reuniéramos, y cuando nos logramos reunir con él, resulta que me propone que renuncie al proceso y que me sume a su precandidatura, ofreciéndome a cambio cualquier cargo dentro de la alcaldía municipal una vez que esta fuera ganada por él. Lógicamente, esta acción está prohibida en el reglamento transitorio que rige el proceso de selección y conlleva una penalidad. Lo comuniqué formalmente a la Comisión Electoral Departamental, y esto básicamente para mí está en contra de todo el espíritu que se pretendía con este proceso. Candidatos honestos, candidatos comprometidos con el pueblo, comprometidos con el municipio. En una misiva, Fernando, que en las redes sociales tuvimos el acceso, usted lo llamaba, me quisieron sobornar y yo no me voy a prestar a eso. Efectivamente, yo no quiero prestarme a eso. Si no, le digo, es aquí cuando la gente deja de confiar en los que incursionamos
en política ya aspirando a cargos. Entonces de esa manera ya no existe confianza y pasamos prácticamente a formar parte de los que ya están acostumbrados a hacer lo mismo y lo mismo, y no se entiende que la gente continuamente dice ya no queremos eso, queremos realmente algo diferente, gente que realmente venga a trabajar por los municipios y no venga a trabajar con fines personales o fines de grupo. Entonces eso nos ha llevado prácticamente a tomar esta decisión, ¿verdad? Okay. Fernando, debo de agradecerle por el tiempo que usted ha destinado a esta su entrevista 8 en punto, y seguro que nuevamente lo vamos a invitar para que podamos hablar largo y tendido, o más tendido que largo, sobre este tema. Gracias. Sí, muchas gracias a usted, Sergio. Nada más quería hacer una aclaración clara, por favor, una aclaración bien, pero que contundente, de que realmente nuestro retiro obedece a conductas locales, no lo estamos generalizando el resto del Partido Arena. Queremos ser responsables, respetuosos también de las autoridades del partido de Arena, porque esto es lo que hemos vivido en Santa Tecla y yo no lo puedo esto generalizar. Perfecto. Muchísimas gracias. Así que yo le agradezco y muchas gracias por el espacio. Gracias a usted. Bueno, las disculpas del caso, señores. Por la lluvia no tenemos el tradicional conexión telefónica, por lo tanto lo hemos hecho así. Doctor Castillo, en el pasado fue Coqui Aguilar el que virtió ciertas molestias o acusaciones en contra del hijo del fundador del Partido Arena. Ahora lo hace este caballero. ¿Qué opinión le merece a usted? Bueno, mire, yo no los conozco a ninguno de los dos. Tenía referencias muy buenas, por cierto, del señor Aguilar, que es deportista y ¿sí? Muy bueno parece en su especialidad. A todos nosotros nos parece raro que una persona entre a un partido político y que a los 5 días renuncie de ese partido. No pareciera haber habido mucha identidad de parte del señor Aguilar con respecto al partido. O es que no lo conocía muy bien y a las primeras de cambio dijo: me salgo de aquí, no me quiero embarrar. Al señor Fuentes le agradezco el saludo respetuoso que me envió y lo felicito. Si las cosas son como él dice, que yo no lo sé, me parece que lo correcto es lo que ha hecho él, en la medida en que lo ha hecho, circunscribiéndolo a lo que pasa en Santa Tecla. Ok, hablemos de los comicios electorales. Tenemos muy poco tiempo. El FMLN prácticamente ya definió alrededor, leía yo, de 241 representantes de los diferentes municipios en nuestro país. Y una de las personas que se reitera su apoyo y que se le pondera para muchísimas cosas más es el alcalde de Nuevo Cuscatlán, Nayib Bukele, que hizo en este espacio de entrevistas un anuncio importantísimo de una inversión de una envergadura tal que superaba los 300 mil millones de dólares, no, 300. O 300 millones de dólares o un poco más, porque de pronto se ha ponderado en diferentes momentos, porque se plantea hasta para 25 años. ¿Qué opinión le merece a usted del trabajo que ha realizado él? Bueno, mire, lo primero, yo no decido ni incido en las postulaciones del frente, pero Nayib yo lo he visto muy de cerca dentro de su actuación en Nuevo Cuscatlán y me parece excelente. Yo estuve conversando con él, por ejemplo, con respecto a un proyecto muy lindo que tiene Monseñor Fabio Colindres, que es la construcción de la catedral ahí en el municipio de Nuevo Cuscatlán, y le puedo decir que Nayib, en todo lo que yo le pedí, nos expresó el mayor de los apoyos para el proyecto de Monseñor. Yo no sé, pero a mí me encantaría que él fuera el candidato a alcalde de San Salvador. Es más, dicen que el metido y el ofrecido, ¿verdad? Yo hasta, si Nayib fuera el candidato, le ofrecería a él y al partido, por supuesto, el que encantado participaría yo dentro del Consejo Municipal de una persona como él, que es correcto, que es emprendedor, que es honrado y que tiene una excelente visión del futuro del país. Le auguro tiempos mejores. Desde ya le aconsejo que su televisora la venda, para que cuando
pueda tener algún otro tipo de candidatura, no se la vaya a declarar inconstitucional la sala. Que la venda, que se separe de eso y que se dedique a lo que parece ser que es su futuro y que nos conviene a los salvadoreños. Ok, ¿lo respaldaría de esa naturaleza? Claro. Hay muchas personas dentro del frente que merecen el respaldo para un futuro de nivel nacional. Yo mencionaba a muchos, ¿verdad? Pero a él lo incluyo ahora dentro de esa pequeña lista que tengo yo de la gente que tiene todas las características indispensables para llegar a un destino histórico y de nivel nacional. Perfecto, señores, otra pausa en 8 en punto, volvemos con más. Señores, tengo poco tiempo, pero es imposible que usted me acompañe acá y que se acaba de referir al municipio de San Salvador y que yo no le pregunte sobre algún comentario que se virtió sobre la ex primera dama, la señora Wanda Piñato, que podría ser posicionada dentro de la alcaldía de San Salvador. Mire, a mí ya sabe que el término primera dama no me gusta, porque da la impresión que hay segunda y tercera dama, etcétera, ¿verdad? Wanda es una mujer muy valiosa y ha hecho un excelente trabajo en Ciudad Mujer. Yo tengo por ella admiración y respeto, la misma admiración y respeto que le tuve a Hillary Clinton, que en iguales circunstancias se han comportado como esposa de presidente con toda la dignidad que el país merece. Claro, a Hillary le perdí el aprecio y el respeto porque yo creo que ella, en su dignidad de mujer, cuando ya no era esposa de presidente, debió haberse divorciado del marido infiel. Así es que a Hillary ya no le tengo respeto por esas circunstancias. Ok, perfecto, doctor Castillo. Siempre es un gusto tenerlo en esta su casa, 8 en punto. No se me pierda, lo tenemos que tener más seguido por acá. Amigos televidentes, Solo Fútbol se viene. Soy Sergio Méndez, hoy lunes 18 de agosto del 2014. Así están las cosas en nuestro país, hoy por hoy. Será hasta mañana, que descanse y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.